Saludos mis hermanos, quiero continuar con este tema de la obra de redención basada en Deuteronomio capítulo 25. Hemos hecho un recorrido bíblico y tuvimos por el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, mencionándolo así en el orden que los he mencionado, con algunas citas, algunos acontecimientos, como lo es el ungimiento de los pies del Señor, como lo es el caso de el hijo pródigo, que tiene mucho que ver, y como lo es los acontecimientos de Mateo 20:67, donde el Señor, su rostro fue escupido, pero también he hecho referencia a que él también se descalzó, porque un crucificado no puede morir calzado sino descalzado. Se cumple la profecía bíblica y se lleva a cabo el acontecimiento del rechazo de Israel, el rechazo temporal de Israel por haber rechazado al Señor como Mesías, como marido de Israel, y también el cumplimiento de lo que es el plan de redención ya para equipar a la iglesia, y que la iglesia se convierta entonces en la mensajera, en la que se dota para llevar a cabo el plan de redención. Ahora, pasando al libro de los Hechos, quiero que veamos ya algunos acontecimientos que son muy significativos en lo que es el desarrollo del nacimiento de la iglesia. Sabemos que la iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo. Fue lo que el Señor prometió para los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo de poder para que la iglesia entonces sea equipada para esta gran comisión de llevar a cabo el mensaje del cumplimiento del plan de redención a través de la obra de redención, que es el trabajo del Señor realizado en la cruz del Calvario y habiendo resucitado el tercer día de entre los muertos. Ahora bien, cabe destacar que a Pedro el Señor le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Una llave es algo que abre puertas, que cierra puertas y que tiene como fin, es una autoridad. El que tiene la llave tiene la autoridad. Si tú tienes las llaves de tu coche, entonces tú tienes la autoridad. Tú puedes irte cuando quieras y para donde quieras. Si tienes las llaves de la puerta de tu casa, tú puedes entrar cuando quieras y como quieras también, y a la hora que quieras. De tal manera que el que tiene la llave tiene la autoridad. Y el apóstol Pedro entonces hace uso de esos recursos. Recuerde que estamos hablando acerca del plan de redención y viéndolo a la luz de la Biblia, basado en el acontecimiento de Deuteronomio 25, cuando el cuñado se negaba a emparentar, a generar descendencia para su hermano, y recibía un triple castigo, vamos a decirlo así. La mujer le escupía el rostro, la mujer le quitaba el calzado y le colocaba un nombre que se llamaba la casa del descalzado. Tal persona quedaba totalmente desactivada como el Goel, como el pariente cercano para redimir, porque se había negado a redimir. No quiso engendrar, no quiso emparentar con su cuñada, no quiso suceder el nombre del muerto, no quiso suscitar una generación para el muerto, y tampoco quiso edificar esa generación. Nótese qué importancia tan grande tiene esto. Pero vámonos entonces al libro de los Hechos. En el primer milagro, Pedro, usando la llave que se le entregó después de predicar este gran mensaje, vamos a decirlo de esta manera, el primer mensaje cuando 3,000 personas reciben al Señor, y él entonces queda, hay un mover nuevo en la iglesia, el mover de los milagros, el mover sobrenatural. Ya el Señor durante 40 días estuvo con ellos hablándoles del reino de Dios, y entonces ellos por el Espíritu Santo reciben un equipamiento para comenzar a hacer la obra poderosa del Señor, obra que aún hoy también puede realizarse de la misma magnitud, con el mismo poder, porque la redención no tiene grados. No podemos pensar que los milagros fueron para allá. Hoy también se operan milagros, y los declaro al oír esta ponencia, declaro que también los milagros son para ti, que tú también recibes un milagro de parte de Dios a través de esta palabra. Pero ¿qué de Pedro?
Pero entonces en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, del libro de los Hechos, libro histórico de los Hechos, conseguimos a Pedro por primera vez operando un milagro, el apóstol Pedro. Pero ¿a quién le realiza Pedro ese milagro? Se lo realiza a un cojo de nacimiento. Pensemos ahora cuáles son las condiciones físicas de una persona que nace cojo. Sus extremidades inferiores nunca crecen. Los pies pueden ser pequeñitos porque no se le desarrollaron los pies. Sus piernas tienen que ser supremamente delgadas. Usted es una persona que nace coja de nacimiento, paralítico de nacimiento, le puede ver su condición. No hay crecimiento en las extremidades inferiores, por lo cual esos pies no pueden calzarse. ¿Para qué el Señor hace un milagro en los pies de un cojo? El primer milagro de la iglesia. Allí hay un anuncio importante para la iglesia. Porque miren lo importante que es el milagro. El apóstol Pedro en el versículo 6 dice: entonces él les estuvo, atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan el llamado de Moisés? Cuando Dios le dijo: este es mi nombre y por él se me recordará por todos los siglos. ¿Recuerdan al Señor pidiendo a las personas que oraran? Santificado sea tu nombre. Luego en Corintios dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y también dice, para allá tengo que llegar, pero es necesario mencionarlo ahorita, que él se humilló hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla. ¿Recuerdan Ruth capítulo 4? Cuando aquel muchacho nació y entonces al nacer tenía que llamarse Malón, pero no lo pusieron Malón, lo pusieron Obed. Cambiaron la enfermedad por el servicio, cambiaron la enfermedad por la adoración. Estoy quizás especulando para los que ven la Biblia de manera literal, pero quiero hacer una aplicación real. En el tiempo de Pedro, el primer milagro fue un cojo. Fueron activados unos pies para que esos pies pudieran ser calzados y pudieran entonces ser comisionados para llevar el glorioso mensaje que estaban haciendo en nombre de la iglesia. Pero déjeme decirle lo que dice, a leerle un poquito lo que dice la Biblia. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, estoy en en Hechos capítulo 3. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió. Todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Judá, el pueblo judío. La salvación viene de los judíos. Los que estaban allí era Jerusalén, la capital del reino del sur Judá, lo que quedaba del vestigio del pueblo del Señor. Ellos dijeron, concurrió a ella el pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero el versículo 16 de este mismo capítulo dice: y por la fe en su nombre, que no se olvide el nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. El primer milagro para la iglesia judía, el primer milagro para los creyentes de Jerusalén fue la sanidad de un cojo. Fue la reactivación de unos pies para ser comisionados, para ser calzados. Este cojo, le aseguro que nunca había usado calzado. Y muéstreme un cojo de nacimiento y sus extremidades inferiores para que usted vea que lo que digo es cierto. Ahora, ¿qué tal Hechos capítulo 12, versículo 7? Pedro en la cárcel. Estaba congraciado Herodes. Había matado a Jacobo. Y dice la Biblia que él le había parecido muy graciosa esa acción. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados custodiaban a Pedro, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y la iglesia hacía oración a Dios por él. Pero el versículo 7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cíñete y átate las sandalias, Pedro. No tiene que estar descalzo, Pedro. Por supuesto que estoy especulando, pero ángel le dijo: sígueme. Hasta ahí usted no sabe más de Pedro sino por las epístolas. En el libro de los Hechos usted no oye hablar más nunca de Pedro. Se fue tras ese ángel y bueno, pero encontramos las epístolas escritas de Pedro, y luego historia extrabíblica nos habla de Pedro, pero en la Biblia hasta allí conseguimos a Pedro siendo nuevamente calzado por el ángel, porque había sido llamado entonces a una comisión. ¿Cuál comisión? Ejecutar la obra de redención, llevar el mensaje del perdón de los pecados y la reconciliación de la humanidad, emparentar a la gente con Dios, porque esa es otra cosa. Que los que nacieran sucedan al muerto entonces, y que además que lo sucedan puedan engendrar hijos que hagan generación para él, y esos hijos sean edificados. A eso nos lleva Deuteronomio, pero vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 14. Mire lo que dice Hechos 14, preste atención a esto. En Hechos 14 dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este era el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Aquel Pedro, apóstol fundamental de los 12, del equipo de los 12 que el Señor había escogido. Pero este era el escogido de Dios para hacer la obra evangelística, para llevar adelante el plan de redención, la obra de redención entre los gentiles. Y mire con lo que se consigue: un hombre cojo de nacimiento. Este oyó hablar a Pablo, el cual dijo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a Gambros: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se levantó el cojo de nacimiento, otro cojo con sus extremidades impedidas. La glándula del crecimiento cerebral se llama la pituitaria, y yo especulo acá entonces que seguramente la glándula había una obstrucción en la vía del crecimiento de sus extremidades inferiores, y entonces el Padre le plació usar a Pedro para los judíos y usar a Pablo para los gentiles, para hablarle a la iglesia. Este primer milagro tiene que quedar escrito en la inspiración, tiene que quedar inscrito en la revelación, para que se den cuenta que mi plan de redención tiene que cumplirse. Esos cojos, ambos cojos, uno judío, otro gentil, tenían que ser equipados, sanados sus pies, entonces para ir y llevar el mensaje de salvación, porque para eso entonces es que Filipenses 2 nos dice lo que nos dice. Pablo también, en el nombre de Jesús, llamó, le ordenó al cojo que se levantara en el nombre de Jesucristo. Y miren lo que dice Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se levante la generación de Obed, se levante la generación de adoradores, no los enfermos, no los que están en pestilencia, no los que están en situaciones de desventaja, sino los adoradores, los que doblan las rodillas, de lo que dice que los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿cómo va a confesar toda la humanidad que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre? Nos ha encomendado a nosotros esa gran tarea, estimada iglesia. Nos ha encomendado esa tarea.
Y quiero que veamos Efesios capítulo 6, versículo 15, que dice de la manera siguiente: si bien en Deuteronomio leemos que a aquel hombre se le quitaba el calzado y se le escupía la cara, aquí es todo lo contrario. Mire lo que dice el apóstol Pablo: aquel que sanó a aquel cojo en Listra, aquel cuyo primer milagro fue activar unos pies para la gran comisión. Dice el apóstol Pablo claramente en el capítulo 6, versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Algo otras versiones nos dicen que calzados con la disposición, calzados con el celo de llevar el evangelio de la paz. De eso se trata esta palabra. El plan de redención descrito de una manera muy pero muy resumida en Deuteronomio 25 tiene que ver entonces con la responsabilidad que tenemos y a la cual me voy a referir en los próximos 15 minutos para finalizar. ¿A qué se refiere? Se refiere claramente a que nosotros estamos llamados a cumplir con esos 4 verbos como iglesia. He allí el plan de redención. El plan de redención consiste en emparentar. Emparentar. Ciertamente redimir es sacar a la gente de la pobreza y llevarlos al disfrute pleno. Pero para ello entonces hay que ser pariente cercano, y ya nosotros somos parientes cercanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, se nos ha dado el poder entonces de ser parientes cercanos también. Cristo el gran pariente cercano que nos redime, pero nosotros también, lo que dijo Santiago, las primicias, nosotros la congregación de los primogénitos, que tenemos ese poder en nuestros labios, en nuestro espíritu, de llevar una palabra de transformación y de cambio a las personas. Emparentar. En segundo lugar, suceder. Esto tiene que ver entonces con que el hijo que naciera debía llevar el nombre del que murió. El que murió resucitó, ¿sabe? Y ahora nosotros se nos llama cristianos. Se nos llama cristianos porque debemos llevar el carácter de Cristo. Pero de una vez que esa persona se casaba, cuando se casaba con la viuda, tenía que suceder entonces al muerto. Y al suceder el nombre del muerto, él sin haber procreado, tenía que suscitar una generación. Suscitar una generación es engendrar hijos. Pablo, el apóstol de los gentiles, tuvo eso muy pero muy claro, mis estimados oyentes. Clarísimo. Él a los corintios les dijo por allá en el capítulo 4, en una de sus epístolas, que quizá ellos podían tener, estoy ubicándome para decirles exactamente dónde. En 1 Corintios 4:4 el apóstol dijo: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Os es un término que identifica un pluralismo, es plural. A todos ustedes yo los engendré en Cristo. Ustedes son mis hijos espirituales, por decirlo de alguna manera. Yo soy el padre de ustedes, yo los he suscitado para Dios. ¿Y qué de los Gálatas? La región aquella donde los creyentes estaban tratando de volverse al judaísmo. El apóstol Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 19, voy a buscarlo para textualmente leérselos, porque dice así ese versículo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí Pablo no solamente habla de engendrar, entonces habla de parirlo. Yo los parí. Pablo está hablando del sufrimiento de él por la formación de los discípulos. Eso se llama suscitar. Eso se llama suscitar una generación. Pero que tiene también que ver con el último verbo que nos dice allí Deuteronomio 4, que es edificar, según la Reina Valera. Pero ¿qué del caso de Filemón con Onésimo? ¿Recuerdan el caso de Filemón? Cuando el apóstol Pablo le manda la carta a Filemón, y al mandarle esta carta a Filemón,
El apóstol entonces le dice a Filemón, mire cómo se refiere de Onésimo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Filemón, en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y no está hablando el apóstol Pablo de una visita marital a la cárcel. Está hablando de un hijo en la fe. Está hablando de que aquel hombre llamado Onésimo, que significa útil, había sido echado por su amo porque lo había robado, pero en la cárcel conoció a Pablo y Pablo le predicó, y entonces al enviárselo se lo envía como hijo, también a Filemón lo llama hijo porque Pablo lo había engendrado en Cristo. A Timoteo le dice, tú pues hijo en la fe, lo llama. Tito lo llama hijo en la fe. Tenía claro Pablo eso, que Pablo había emparentado, había sucedido, había suscitado y ahora había edificado. Él mismo escribió a los Efesios acerca de la edificación cuando nos habla, y esto va entonces ya para los ministros del Señor. Óiganme, ministros del Señor. A veces nosotros creemos, unos creen que unos ministros tienen que sujetarse a otros. Yo no estoy hablando ni de competencia, ni estoy hablando de humillaciones. Pero creo que hay algo muy, que llama la atención. Aquello de que la gente tenga que agachar la cabeza delante de alguien que tiene un llamado como otro. Yo entiendo que debemos ser un equipo, como lo dijo el reverendo Mora, y hago honor a su memoria. Él escribió un pequeño documento, un postulado acerca del apostolado. Y nos habló del apostolado superlativo, que es el de Cristo, según Hebreos capítulo 3. Nos habló del apostolado fundamental, que son los 12. Nadie va a ser un apóstol como los 12. Nos habló del apostolado vigencial, como lo es el apostolado de Efesios 4, del cual voy a hablar ahorita. Y nos habló del apostolado de la nueva revelación apostólica. Ahora bien, no estoy criticando eso. Yo no soy un crítico de la manera como la gente ve las cosas, porque la Biblia habla de la multiforme sabiduría y creo que eso cabe todo ahí. No soy crítico de esas cosas, pero les quiero decir algo. Todos los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Porque si hay algo concreto que necesita la iglesia tener claro, es que usted y yo somos llamados para edificar el cuerpo. Y se lo voy a leer según Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nosotros, hermanos, agarramos muchas mañas, por Dios, y perdonen que les hable así. Usted dirá, bueno, el pastor dice que no critica, pero es que le voy a decir cosas que me preocupan. Dios mío, ¿por qué nosotros, Señor, quien los constituye es Cristo? Nadie constituye ministerios a nadie. Eso no lo dan los hombres. Los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Yo soy el pastor Moisés Pineda. Mi esposa se llama Miriam y ella es pastora, pero no es pastora porque es la esposa de Moisés Pineda. No, señor. Ella es pastora porque tiene una vocación de ministerio aprobada y comprobada. Hay testigos de que la pastora Miriam es pastora. Se da testimonio, y perdone que les hable de esta manera, mis estimados, tan crítica y quizá un poco severa. Porque si tú eres ministro del Señor, tu esposa no es X porque tú tengas un tipo de ministerio. Ella tiene que ser llamada por Dios para ese oficio. Y por eso hay tanta crisis en la iglesia de hoy. El plan de redención llamó a los ministros para que seamos como la mano, que cuando se unen esos 5 dan el puño certero para impactar donde tienen que, como dijo Pablo. Yo no golpeo al aire. Pablo como que sabía bien para qué le había sido dado el ministerio. Y a veces estamos golpeando al aire por esas aberraciones que la gente se inventan. Modismo. La iglesia no entra en moda, porque la Biblia nunca será una moda. La Biblia ha sido siempre un libro nuevo. Modas son las cosas que aparecen y desaparecen, pero la Biblia desde el principio ha sido un libro importante en la tierra y seguirá siéndolo hasta el final de los días. Y a usted y a mí se nos llamó a cumplir con el plan de redención y a edificar el cuerpo de Cristo. Estoy como muy enojado, voy a calmarme un poquito y voy a leerle el versículo 12. Escuche esto. Mire lo que dice el verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El servicio. Los adoradores, los que sirven. Los adoradores no son los que cantan solamente. Esa es parte de la adoración. La adoración tiene que ver con el pueblo que es llamado a servir, a estar en el ministerio, un ministerio general de la iglesia. Y hay hombres como nosotros que hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo con el ministerio cristiano, a través del apostolado, a través de la profecía, a través de la evangelización, a través del magisterio, del cuidado y del magisterio de la enseñanza, pastores y maestros. Pero nótese el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo, para la transformación del cuerpo. Y esto que nos dice acerca de perfeccionar a los santos y que nos dice para la obra del ministerio, recuerdan que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios constituyó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces está hablando de esa labor que nos corresponde dentro del plan de redención. El plan de redención es sacar a las personas de la miseria en que están, sacarlos a través de la sanidad, sacarlos a través de la liberación, sacarlos a través de la restauración, endosarlos poderosamente en la palabra para que sean perfeccionados, creyentes que en medio de la prueba y de la dificultad se mantengan firmes. Estaba predicando esta semana que Dios está probando la fe global en el mundo, a la iglesia universal, y eso lo repito en este escenario también. Estamos siendo edificados porque el plan de redención se crece. No se ha mermado el tiempo para nosotros. Ahora es cuando, estimada iglesia. Entonces estamos llamados a emparentar, a suceder, a suscitar y a edificar. Mi estimado, que no se pierda la cosecha que Dios nos entrega. Las personas, alguien por allí dice algo que yo comparto y me gusta. Si Dios te entrega a alguien es porque tú tienes capacidad de cuidarlo. Bendigo a los creyentes que discipulan. Bendigo a los creyentes que cuidan a otro. El nombre que usted le dé, discipular, enseñar, educar, transformar, endosar, eso no importa. Lo que importa es que le demos la doctrina pura. No que le enseñemos cuentos raros, no señor. Que le demos la leche espiritual y que demos el pan sólido también en su tiempo para que crezcan, para que estén firmes, perfectos y completos, como dijo Pablo acerca de la oración de Epafras por los colosenses, allá en Colosenses 4:12. Entonces estoy terminando esta temática que la he titulado La obra de redención. Ya no es el tiempo de la casa del descalzado. Ya ante nosotros estamos llamados a equipar a otros, pero tenemos que enseñarlos. Mis estimados ministros, no para que seamos más importantes que otros y no se puedan acercar la gente a nosotros, no señor. Que como dijo alguien, que olamos a ovejas, si es que, bueno, la gente dice que la iglesia, nosotros no somos ovejas y tal y cual, pero son elementos. La Biblia tiene mucha cosa que decir acerca de eso. Pero hoy solamente quiero ocuparme de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él se descalzó, Él se humilló hasta lo sumo, pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como dijo entonces aquel personaje, que no se olvide el nombre del muerto, porque el muerto no está muerto, el muerto ha resucitado y nos ha dado una encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es llevar el plan de redención, llevar la obra de redención a cada vida para que sean edificados, para que sean fortalecidos, para que sean bendecidos. Mis hermanos, que Dios me les bendiga. El pastor Moisés les ama y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que tu vida pueda ser edificada por esta palabra y que puedas ser empoderado tú en el poder del Espíritu Santo para ir con firmeza, porque ya estás calzado, ya estás comisionado. Necesitas que tu disposición esté firme para que otros conozcan al Señor a través de ti. Muchas bendiciones, mis hermanos. Les amo en Cristo. Un abrazo para todos. La gloria es toda de Dios. Amén.